Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El paper de la semana, segundo episodio de este podcast que hacemos aquí en USIL con tanto cariño, motivando a los investigadores y también reconociendo la valía de sus investigaciones científicas de nuestros docentes de la Universidad San Ignacio de Loyola y también de nuestros estudiantes, para que tú que me estás escuchando en este segundo episodio puedas reconocer el porqué de la investigación, que no se quede solamente en el repositorio, sino que podamos entenderla y a partir del entendimiento podamos valorarla y también, ¿por qué no?, difundirla. El día de hoy tengo dos invitados de lujo con una investigación impresionante. Vamos a entender la realidad simbólica del torito de Pucará. ¿Qué hay más allá del torito de Pucará? ¿Será solamente ese adorno? Creo que no, ¿no? Se quedaría algo muy reducido. Nuestros investigadores nos van a comentar al respecto. Porque ya sabes, en el paper de la semana invitamos a investigadores para que nos cuenten sus investigaciones para entender el mundo. El día de hoy estoy muy contento de estrenar el primer programa en el cual tengo dos invitados de lujo. Se trata de Ana María Flores Núñez y Mauro Marino Jiménez. Antes de darle el pase a cada uno de ustedes, vamos a leer un poquito de su hoja de vida, ¿no? Su hoja de vida investigativa. Ana María es magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en literatura y lingüística por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Dentro de su producción literaria cuenta con publicaciones como Liturgia para un poeta, Polifonía de navegantes, Caligramas de arena, Caligrafía de los rastros. Bienvenida, Ana María. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Mauro es investigador, docente universitario, escritor y promotor cultural. Es doctor cum laude en filología a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es parte de la carrera de comunicaciones, gran amigo de la escuela y, como siempre le digo cariñosamente, el maestro Yoda de la investigación científica en la Universidad San Ignacio de Loyola y uno de los autores en comunicaciones con más investigaciones a cuestas. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Arrancamos. ¿Cómo nace la historia del paper? Antes del podcast estábamos comentando un poquito y comentábamos con Mauro. Ya habíamos tenido bastantes trabajos de comunicación de esos trabajos de comunicación en temas de interculturalidad con Mauro, ¿no? El primero fue de ayahuasca, que también ha traído bonitas noticias. Luego fue el de Seques, que es sobre mitos andinos, un estudio sobre el mito andino, trabajado con estudiantes de beca 18, ¿no? Cómo ellos observan el mito desde la metrópoli, desde la capital, y luego nace nuestro torito, ¿no? El trabajo con Mauro tiene que ver con este planteamiento de interculturalidad y nace de la envidia, pero de la envidia sana, ¿no? Tengo un amigo que trabaja con el cine en Puno y siempre trae novedades en cuestiones de publicaciones, de libros, ¿no? Entonces me trae esa publicación en una edición hermosa, editada en Brasil, sobre el torito de Pucará, ¿no? Bellísima, una portada hermosa, con una guía, una edición que honestamente no he observado yo en Perú. Y entonces vengo con mi libro a la universidad porque teníamos que hacer algunas actividades con Mauro. Le enseño el libro, mi molestia, y le decía, ¿por qué no podemos tener nosotros unos libros, unas ediciones a este nivel, ¿no? ¿Qué nos falta? La pregunta para Mauro fue, ¿qué nos falta? Y la respuesta de Mauro fue escribir. Sí, escribir. Es que en realidad todo parte del hecho de tener que hacerlo, no solamente por una iniciativa, no solamente por envidia o por frustración, como alguna vez le comenté a Pedro en otra entrevista,
porque el escribir, bueno, Ana María es escritora también, es pintora y es escritora, es una pulsión, ¿no? Y significa también desarrollar una oportunidad donde no la hay, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede, no? La investigación muchas veces se le ve como una suerte de trampa o de trámite para obtener un grado académico, para desarrollar una investigación para obtener un determinado estatus, pero en realidad en el fondo es una iniciativa que uno elige tener, ¿no? Porque claro, uno puede decir, voy a hacer este trabajo en 4 meses, en 6 meses, para obtener un resultado, pero en el caso de algo que se hace más allá de digamos, de ese interés netamente transaccional, ¿no? Va a existir otra dimensión, que es el hecho de ver tu torito, que no es brasileño, es de Puno, ¿no? Finalmente, claro. Es de Puno, plasmado dentro de un territorio propio, y es más, exportarlo, ¿no? Porque al hacer un artículo a esta revista de interculturalidad, que es una revista dirigida por una editora australiana, sumamente joven, interesada en conocernos, porque Perú es el paraíso de la interculturalidad en muchos aspectos a nivel mundial, y el hecho de poder trasladarlo allá, ¿no? Con los colores con pelos y señales de nosotros, pues es todo un lujo. Evidentemente no es un camino sencillo, pero es un camino que hemos elegido recorrer. Entonces, escribir es una elección, investigar es una elección también. Me gustaría ir decodificando el proceso de investigación que hicieron. Empezamos por el título, ¿no? Parte dice, el torito de Pucará, un símbolo de la resistencia cultural y de la renegociación de la identidad peruana. Empecemos por el símbolo de la resistencia cultural. ¿Cómo el torito se convierte en ese símbolo? Es interesante situarnos ya en el proceso geográfico, ¿no? Vamos a centrarnos directamente a Puno, a Pucará, y vamos a observar la comunidad que vive específicamente de la artesanía, ¿no? De hacer toritos. Históricamente sabemos que la artesanía es algo que siempre ha acompañado al pueblo peruano, ¿no? Entonces, y desde la época del incanato se ha realizado, ¿no? Ya sea en barro, ya sea en piedra. Pero lo que aquí observamos tiene que ver con un animal que es traído en la conquista, ¿no? Porque no teníamos toros. Teníamos lo que las comunidades podrían trabajar a nivel de las llamas, de las alpacas, que se utilizaban para el proceso de la ofrenda o el plano o ritual, ¿no? Entonces vienen los españoles y pongámonos en esa circunstancia de que es la primera vez que observamos un toro, ¿no? La dimensión, la grandeza del toro, y que termina siendo impuesto, ¿no? Y ahí va a surgir un poco esta idea del proceso de resistencia, ¿no? Vamos a observar, o sea, vamos a integrar lo que Homi Bhabha decía, ¿no? De esta hibridez cultural. ¿Qué hago? ¿Me voy a pelear con el animal? ¿Voy a seguir luchando por la llama, por la alpaca en mis ofrendas? ¿O qué hago? Entonces, es como decir, voy a cambiar de empaque, ¿no? Okay. Entonces, si antes tenía la llama o la alpaca para mi proceso ritual, pues voy a tomar este animal que va a representar la fortaleza, que va a representar la espiritualidad, pero lo único que voy a hacer frente a los ojos de los conquistadores, ¿no? Vamos a decirlo desde el clero, desde este punto, es como que el clero va a observar, mira, sí, están trabajando, están moldeando toros que hemos traído nosotros, ¿no? Pero en realidad estaban moldeando todo este proceso de ritualidad, de simbolismo que siempre ha acompañado a las culturas andinas, ¿no? Entonces, como decir, hemos cambiado el empaque, porque cuando hablamos de hibridez cultural es que vamos a meter las dos culturas en una licuadora y ya está, ¿no? Entonces, y que sobreviva la que mejor salga. No. Entonces, se trata como un proceso de conciliar, ¿no? Okay. Entonces, tú vas a traer, o sea, todo ello, voy a tener estas reglas antiguas que quizás ya no sirven, pero tampoco las reglas del invasor. Entonces, por lo tanto, voy a generar ese tercer espacio.
Y ese tercer espacio tiene que ver con las identidades, ¿no? Y las identidades no son estáticas, ¿no? Y ahí nace esa resistencia cultural, porque la resistencia cultural no es chocar de manera frontal con lo nuevo, sino observarlo como esa nueva alternativa, ¿no? Para generar o conservar ese espíritu propio y que evidentemente lo vamos a ver luego en la anatomía del torito, ¿no? Me gustaría que puedas profundizar respecto precisamente a esa cultura que se enfrenta a una nueva cultura y cómo de ese enfrentamiento, a través de este simbolismo del torito de Pucará, podemos ver esa convergencia de dos culturas que ustedes han denominado como resistencia. ¿Yo? Sí, ¿Sí? adelante. Ya. A ver, por lo general cuando nosotros observamos el torito, lo primero que vamos a ver es el torito como una dimensión de la escultura, ¿no? Y quizá para nosotros lo más cercano es irnos al Parque Kennedy y observar esa escultura gigantesca, Claro, donde la gran mayoría de turistas se toma fotos en el torito, ¿no? Pero es que ahí ocurre un trasfondo que es mayor, ¿no? Porque tú observas ello y te vas a dar cuenta que ese torito es un lenguaje, ¿no? Entonces, al ser este lenguaje, es un vocabulario visual, pues es un alfabeto de barro. Entonces, para poder entender ese alfabeto de barro, yo voy a tener que estructurar desde el color, porque los toritos tienen color, ¿no? Y en lo andino el color también tiene un significado, porque de nada sirve tener un lenguaje si es que no lo vamos a utilizar y no lo vamos a hablar, ¿no? Entonces, ahí me detengo. Ajá. ¿Qué simbolizan los colores? Va a simbolizar una variedad, ¿no? Como el rojo, por ejemplo, tiene que ver con la fortaleza, con la fuerza, con la protección. El azul tiene que ver con la prosperidad. Tenemos los toritos que son tradicionales y luego vamos a ver en el sentido que solamente son hechos de barro y que se colocan en los tejados de las casas con una cruz para simbolizar esa unión de la tierra con el cielo y la protección directa. Vamos a tener los toritos que ahora observamos a raíz de la globalización, que son incrustaciones con plata y con piedras preciosas y que tiene otro valor de cómo se ha ido reinventando, digamos, los artesanos para que la imagen del torito sobreviva, ¿no? Pero no solamente es esta especie de color, ¿no? Sino también vamos a tener los patrones florales que tiene el torito. Y estos patrones florales tienen que ver con la renovación, con la vida agrícola, ¿no? Y aparte de ello también están los trazos geométricos que tienen que ver ya más que todo con un proceso de lo ritual, ¿no? Y este proceso de lo ritual es observar ese mundo terrenal con el mundo espiritual, ¿no? El mundo de arriba. Pero resulta curioso porque cuando se evalúa este artículo, yo voy al Parque Kennedy porque yo solamente tenía la intención de tomar la foto al gran torito y me encuentro con una feria de artesanías y había justo una muchacha que venía de Pucará, que era artesana, y no había observado la dimensión del torito ritual, ¿no? El que usan en las ofrendas, ¿no? Hay que entender que estos toritos en Pucará, antes de ser horneados, siguen un proceso ritual con la coca, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los artesanos? Cogen un puñado de coca, van a soplar la coca y van a colocar la coca dentro del horno para que el torito realmente pueda ser ofrecido dentro del ritual, ¿no? Y observaba que trabajaba ese proceso ritual con las 3 dimensiones. Era como ver un teatro, digamos, en cerámica, ¿no? Porque el proceso ritual ejemplifica primero un toro con banderillas herido, observando la tierra, que viene a ser este proceso de colonización también, porque los españoles en las fiestas, por ejemplo, de religiosas que se gestan en el pueblo, pues lastiman al animal como una especie de ofrenda, ¿no? Entonces va a estar dibujado el animal con heridas, con banderillas. Luego va a haber una segunda representación, que es el animal de color oscuro, el toro de color oscuro, que va a representar el duelo.
Y luego vamos a tener el tercer torito, que es el torito con flores, ¿no? Ese resurgimiento o ese renacimiento del torito para ya generar ese proceso de salvación y de ofrenda para la comunidad, ¿no? Entonces, con eso tenemos prosperidad, con eso vamos a tener buen ganado, no se debe enfermar el ganado, pero resulta interesante, ¿no? Porque por lo general el torito, los que van en los tejados, siempre están mirando hacia arriba, ¿no? Y están colocados uno en relación al otro como una especie de protección. Pero esos toros lo que están haciendo no es observar a un dios de arriba, ¿no? Sino es observar directamente a la tierra y a la Pachamama, que es quien brinda la vitalidad y la fortaleza de su costumbre, ¿no? Entonces, para entenderte, cada vez que veamos nuevamente a un torito de Pucará, ya no estaremos solamente viendo el adorno. El asunto va más O sea, allá. eso es lo que queremos ver el día de hoy con este paper. Ya no es solamente el adorno. En primer lugar hemos hablado de un símbolo cultural. Y en la segunda parte hablan de la renegociación de la identidad, Mauro. Ujú. ¿Cómo podemos entender esto? Bien, el torito es un animal impresionante, ¿no? Cuando los españoles lo traen, efectivamente, frente a la llama y a la alpaca, el toro tiene un aspecto físico que es difícil de ignorar. Eso por una parte. Por otra, es el hecho también de que, como bien lo dijo Ana María, se trata del animal que traen los conquistadores. Entonces es más fácil que esta negociación parta del hecho de que la comunidad acepta al toro como un animal venido de los conquistadores, más que continuar con las tradiciones de la llama y la alpaca. Esto me hace recordar mucho, por ejemplo, a esta arte marcial que seguramente recuerdas, que es la capoeira, que es una danza. Sin embargo, antes de que esta danza fuese de alguna manera matizada, ¿no? Los danzantes bailaban con espuelas, como los gallos de pelea, ¿no? Y en ese momento en que se convierte, o sea, lo ven como algo peligroso, ¿no? Algo lumpen, en ese momento cambian, retiran las espuelas, por lo menos en los eventos públicos, y en el caso de los espacios privados, digamos, ya es otro cantar. Entonces el torito es una importación en el empaque, como dice Anita, pero al mismo tiempo también mantiene los sentidos y los significados que se han querido otorgar a manifestaciones previas, ¿no? Las figuras zoomorfas vienen de la época no solamente inca, sino también pre-inca, ¿no? Porque en Chavín, desde Chavín, Caracas y todo, siempre habían figuras zoomorfas. Y entonces ellos de alguna manera mantienen, renegocian, porque han cambiado la figura de una llama, una alpaca, por la figura de un toro. De la misma forma en que una persona adopta una manifestación cultural. Por ejemplo, cuando el huayno llega a la costa, particularmente a Lima, no es un género musical muy bien recibido por los residentes. Entonces, ¿qué hace? Y aparte, ¿no? que los que llegan con el huayno dicen, bueno, parece que no nos quieren mucho. Entonces, ¿qué hacen? Lo combinan con la cumbia. Y se genera la cumbia andina, que popularmente se llama chicha, y también se asociaba con una serie de prácticas que también son muy comunes en la sierra, ¿no? Las grandes fiestas con mucho licor, con mucho bullicio, se replican en la costa, pero ya no con huayno exactamente, aunque en algunos casos sí, pero con la cumbia andina. Entonces, el sentido se va a mantener a través de esta renegociación, a través de esta adaptación, que también la podemos ver en la pintura. Por ejemplo, muchas pinturas de la Virgen están hechas sobre la base de un cerro, ¿no? De un apu, ¿no? Que es el apu que está retocado, ¿no? Le han hecho su lifting y lo han convertido en una imagen religiosa, ¿no? Finalmente. Y esta imagen religiosa, el turista, digamos, la persona que lo va a ver como un elemento decorativo, ni siquiera artístico, sino decorativo, va a pensar que es una imagen de la Virgen con estilos y colores puramente andinos, ¿no? Pero detrás de ello es un objeto que está hecho para significar. El torito es un objeto hecho para significar, ¿no? Hay intenciones detrás de. Y como bien ha expresado Ana María, ¿no? La forma en que el torito está mirando hacia abajo en un aspecto, el sentido escatológico también de renovación, que es algo muy propio de las culturas tradicionales, ¿no? Son cosas que pesan bastante dentro de la tradición. Entonces la tradición se mantiene.
el empaque, el llamado de los tiempos y también obviamente la forma en que la propia cultura va a asimilar lo nuevo, no solamente permite que subsista, sino también que sea un objeto de respeto y hasta de importación, ¿no? De exportación, perdón, hacia otros entornos, otros países. Por eso hemos llevado el torito a través del paper a Australia y a muchas otras latitudes. Justo eso quiero detenerme un ratito. O sea, a través de esta plataforma, a través de las redes de la Universidad de USIL, esto probablemente vaya más allá de simple Lima o simple Perú. Entonces, para la persona que está fuera del país, de Perú, o para las personas que están fuera de Lima, ¿qué tiene que representar este torito? Porque es algo, conversábamos antes de iniciar, a veces, y esto es algo bastante común, se valora más la cultura peruana afuera que nosotros mismos. O sea, nosotros mismos en Perú estamos preocupados por la globalización, ¿no? El ciudadano global que está metido aprendiendo inglés, aprendiendo un montón de cosas extranjeras, pero se olvida de sus tradiciones. Y a mí me encantó el paper, entre otras cosas, porque preserva algo que es nuestro. Y a veces algo que no está tan valorado en el mundo, es que en Perú concretamente, es que el Perú justamente no tiene esa cultura viva, que lo vemos en los toritos, los vemos en las picanterías, en el Cusco, en las diversas picanterías, y no lo valoramos. Entonces, este paper nace como una resistencia también para valorar Sí, nuestra cierto. cultura. Sí, bastante, ¿no? Porque, a ver, las comunidades altoandinas no van a ver al torito como quizá nosotros lo observamos como una cerámica, ¿no? El torito tiene una dimensión distinta, ¿no? Observa el respeto a la tierra, observa la esperanza de la abundancia, observa el ciclo vital, observa la protección contra la adversidad. Entonces, simbólicamente han sido alfabetizados desde la cuna, ¿no? Y eso es algo que a nosotros nos falta, observar la dimensión del símbolo, la estructura de lo que puede representar para toda una comunidad que vive haciendo toritos, ¿no? Ahí te corto. Ujú. ¿Qué podría representar para ellos, para entenderlo? Para entenderlos más, vamos a verlo como un amuleto centinela, pues, ¿no? Va a ser su amuleto centinela porque tiene que ver con un escudo espiritual, con esa protección del ganado, porque van a llegar las lluvias correctas para la cosecha, ¿no? Y entonces aquí resulta algo interesante para observar dentro de la comunidad, porque ¿cómo conservas la identidad, no? Es decir, o sea, te rendiste frente al símbolo de la conquista. No, es que no es así, porque la identidad no es algo que va a permanecer fijo por decir, ¿no? O sea, te vas a quedar como una especie de algo tradicional y vas a rechazar absolutamente toda la tecnología y vas a perder la identidad en eso. No, sería absurdo, ¿verdad? Entonces, para demostrar ello, creo que es necesario, y ahí trabajamos con Mauro esta parte teórica, que es fundamental porque trabajamos con esta parte de la sociología y la antropología, donde vamos a ver a Turner y vamos a ver, por ejemplo, también a Richard Sedner, ¿no? Entonces, por ejemplo, Turner nos va a hablar específicamente de la liminalidad y nos va a hablar específicamente del comunitas, ¿no? Entonces, ¿qué significa, no? Para volverlo, para aterrizarlo Para quizás aterrizar algo el paper, ¿no? el paper, ¿no? Porque ¿Qué puede significan esos dos puede conceptos? sonar muy teórico. Con un ejemplo, ¿no? Todas las comunidades tienen un proceso de jerarquía, ¿no? Una persona que manda, una persona que cosecha, una persona que trabaja de repente haciendo las artesanías. Todos tienen una función en una comunidad, ¿no? Y también hay un proceso social, pues, ¿no? Las personas que ordenan, las personas que trabajan, como ocurre en todas las sociedades, ¿no? En la fiesta de la Santísima Trinidad es donde se viste a los toros, se saca en procesión a los toros, se les coloca cintas, ¿no? Entonces es ahí donde tú vas a observar esta liminalidad, ¿no? Porque la persona que gobierna se junta con el alfarero, se junta con el orfebre, con la madre, etcétera, y se celebra. O sea, no hay una distribución de la clase social ni del poder, se pierde. Y entonces estamos trabajando bajo ese elemento ritual, y no solamente es el jolgorio, ¿eh? No es solamente, ya, vamos a brindar, vamos a beber, no, sino que es como una especie de decir, oye, aquí estamos, ¿no?
hemos sobrevivido al incanato, hemos sobrevivido a la conquista, hemos sobrevivido a la república y aquí estamos, míranos, ¿no? Entonces todavía seguimos viviendo del torito, ¿no? Y seguimos representando este elemento ritual, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, Turner nos habla del comunitas, porque todos hacemos la comunidad y automáticamente el torito, donde nosotros lo veamos, sabemos que pertenece a la comunidad de Pucará en Puno, ¿no? Y que es esa comunidad que todavía trabaja este sentimiento ritual y de la ofrenda frente al torito, ¿no? El primer concepto, ¿cómo era? Liminalidad y comunitas. La liminalidad, para que entiendan las personas Ajá. que están escuchando el paper de la semana, es el concepto de jerarquía. No existe jerarquía en el momento de la fiesta de la Santísima Porque Trinidad, somos comunitas. porque todos somos comunitas en ese momento de la fiesta. O sea, ¿no? en ese momento también hay Todos somos rebeldía. iguales. También hay rebeldía frente a la estructura occidentalizada, digamos, actual. Exacto, con el que siempre hemos crecido, ¿no? Con esta categoría del poder, porque en realidad no existe tal poder a las finales cuando la comunidad trabaja en conjunto, ¿no? Que eso es a lo que siempre hemos apuntado en las comunidades altoandinas y en la formación que tienen, ¿no? En esta parte ética que las comunidades siempre manejan. Y por otro lado está la estructura de la performance, ¿no? Que es el ritual en sí mismo y que, por ejemplo, Richard Sadner nos hace observar el elemento ritual y el elemento simbólico que va más allá, por ejemplo, en este caso, de la escultura del torito. Para explicarlo mejor, somos seres simbólicos, siempre lo hemos sido, ¿no? Entonces, por ejemplo, observo tu aro, de repente indica un compromiso con una persona, ¿no? Implica que has ido y has dicho sí para esa persona para toda la vida. Y el elemento simbólico va a permanecer siempre, ¿no? Como una actitud de lealtad, de honor, de fidelidad frente a la otra, ¿no? Entonces hay esa representación con el torito, porque el elemento simbólico no es solamente la artesanía con la que sobreviven, sino que hay un trasfondo ético, sociológico, antropológico que tiene esa representación, ¿no? Que es el elemento ritual, ¿no? Y es un símbolo porque, a ver, creo que a todos los peruanos, independientemente como le digas, ¿no? Estamos en Japón, estamos en la India, estamos en la China, y yo voy a llevar mi torito, no lo voy a poner pues en un tejado porque no hay de repente, ¿no? Entonces, pero lo voy a poner en un espacio principal de mi departamento, de la casa donde esté, y va a representar esa unión, esa prosperidad, ¿no? Y esa transformación que nosotros tenemos como peruanos y como identidad, ¿no? Claro, tendríamos que responder, expresa la liminalidad y el comunitas. Claro, es nuestro jolgorio, ¿no? Que va un poquito más allá, ¿no? Es nuestra representación. Cuando leí el paper, veía que, y me hacía acordar a un texto muy famoso de Matos Mar, Desborde Popular, ¿no? Que habla de la migración andina aquí a Lima. Y me ponía a pensar que el torito también ha tenido un desborde popular. O sea, ha venido Sí. desde la comunidad de Pucará y lo encuentras hoy en Lima. Lo puedo encontrar en la casa de un amigo como adorno, pero probablemente ese amigo no sepa todo el simbolismo. ¿También ha venido Mauro del campo a la ciudad el torito? Claro, si es de Pucará y es de Puno. Y una cosa que mucha gente, digamos, deja de atender y que gracias a nuestro amigo Mauro Mamani, entre otros investigadores, hemos ido reconociendo, es que Puno no solamente es la capital del folclore, ¿no? Como se le llamaba hace algunos años, ¿no? Sino es un centro cultural muy potente, ¿no? Cuando revisamos, por ejemplo, el Boletín del Titicaca, que es una revista maravillosa de la vanguardia peruana, observamos lo que vendría a ser una revista de primer mundo, donde grandes escritores, y no solamente peruanos, no solamente puneños, sino también del sur, del Perú, del extranjero, publicaron allí durante bastante tiempo. ¿Qué es lo que vemos? Vemos también una operación de resistencia, ¿no? Y esa resistencia implica en algunos casos desplazamiento. Porque claro, si no tienes las condiciones idóneas en el lugar donde estás, tú llevas tu cuerpo, tu familia, tu comunidad incluso, a otra locación. Pero ese traslado no significa que estás dejando tu identidad, al contrario, te la llevas contigo, ¿no? Entonces el torito también trae consigo su identidad. Pucará, Puno, ¿no? En general, viene
y es motivo de encuentro también, tanto entre nosotros, los peruanos, como en el caso de los extranjeros. Muchas veces a nuestros invitados, sobre todo de España, los hemos llevado primero a Brisas de Titicaca, por ejemplo. Claro. ¿No? Y Brisas de Titicaca es, a pesar de que hay danzas de todo el Perú en general, ¿no? Ellos son puneños y siempre celebran al final con una danza puneña, ¿no? Que es la diablada o la morenada, dependiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que, o sea, al momento de desplazarte, te llevas todo contigo. Y es mejor así, porque es una forma también de mantener la propia identidad, de hacer que tu estabilidad y tu equilibrio se mantengan estés donde estés, ¿no? Y reafirmarlo y compartirlo es parte de ese proceso. Y en ese salto de la comunidad aquí a la metrópoli, a la capital, ¿cómo creen que es valorado? Ya esto es una valoración de ustedes. ¿Cómo creen que es valorado este torito de Pucará hoy por los limeños? ¿Qué nos falta? Yo creo que es bastante valorado, ¿eh? Recordemos que Marca Perú, que es tan reconocida por buscar este tema de identidad, resulta interesante. A ver, en primer lugar, porque el torito también ha ido creciendo y ha ido evolucionando, no se ha quedado solo en esa artesanía de barro, sino que ya hemos visto cómo ha ido mejorando su forma, su color, su estructura, ¿no? Hasta volverse quizá en una pieza de miniatura con incrustaciones de piedras preciosas y de plata, ¿no? Porque con eso va a entrar, digamos, a la parte comercial. Y me pueden decir ese torito capitalista por ahí. Entonces, pero ha ido sobre, ¿no? Ha ido sobre, exacto, ¿no? Y entonces el artesano ha ido viendo la evolución del torito, porque no se ha quedado, no ha sido un torito, ¿no? Que ha quedado ahí. Por ejemplo, si nosotros vamos a Miraflores, que es donde están, por ejemplo, estos lugares de artesanía. Entonces, y van todos los turistas, y entonces encuentras desde el torito pequeñito en miniatura, encuentras el torito con las incrustaciones de plata, ¿no? Y ves cómo ha ido trabajando este proceso de salir también, y no solamente de quedarse en Pucará. El torito ha hecho las maletas, porque no solamente ha venido a Lima, sino que ese turista que compre esa pieza preciosa o que compre el torito tradicional, se lo va a llevar a su casa, ¿no? Y va a ser también un proceso simbólico, ¿no? Porque para él va a significar de repente un viaje nuevo, otra experiencia, va a entender un poco la identidad del pueblo peruano, y entonces nos vamos a dar cuenta que el torito se va a convertir en un embajador de nuestra cultura, pues. Del Perú, ¿no? Para el mundo. Exacto, del Perú para el mundo. Y esto es algo que, por ejemplo, podemos hablar que la publicidad, los medios de comunicación están poniendo más énfasis, ¿no? Quizás nosotros como académicos lo vemos desde un proceso más teórico, ¿no? Pero en realidad me parece formidable cómo iniciabas el podcast. Vamos a ir desmenuzando esta parte teórica para que nos demos cuenta del potencial histórico que nosotros tenemos a simple vista, ¿no? Todo lo que nos rodea termina siendo un elemento simbólico y ritual de nuestra cultura, ¿no? Allí quiero llegar. ¿Qué tarea, a partir de esta investigación, le dejamos al joven universitario, en particular de USIL, pero en general de todas las universidades del Perú, como tarea? O sea, ya tenemos esta investigación que claramente nos dice, hay un símbolo de resistencia y hay una renegociación en todo en este torito de Pucará. Ahora, yo ya tengo esta investigación, te cedo la posta, ¿qué te toca a ti? ¿Qué dirías? ¿Qué misión le das al universitario? A ver, a mis estudiantes de USIL, a nuestra universidad, ¿no? Todos somos ceramistas, todos somos pequeños artistas que moldeamos conocimiento y también los tornamos más hermosos, ¿no? Entonces, trabajar con temas de investigación y con temas de nuestro Perú nos va a ayudar a generar nuevas ideas, ¿no? Y que la investigación nace específicamente de lo que Mauro y yo hemos venido trabajando. Nace de la amistad, ¿no? Porque a Mauro lo conozco, ya me voy 13 años para la universidad, sí. ¿No? Nos conocemos 13 años.
nace de la discusión, del ánimo, ¿no? Porque yo vine con esa edición del Torito, escrito en portugués, en una edición brasilera, y le digo, Mauro, me siento frustrada, algo hay que hacer porque no es posible. Y el ánimo de tu compañero de investigación, decir, hay que escribir. Entonces sí, pues evidentemente, si queremos tener trabajos de calidad, hay que escribir, ¿no? Ser esos artesanos de las ideas y del conocimiento. Y hacer investigación no se trabaja de manera individual, pues, ¿no? Se trabaja con otra observación, con otra mirada un poco más crítica y también, ¿no? Con bastante esfuerzo, pero importante es trabajar con comunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, nacen ideas hermosas. Nuestro país tiene los temas al día, no está solamente voltear y con eso se puede hacer una investigación. Y les aconsejo a mis estudiantes que sean estos ceramistas que construyan nuevos temas y que sean ampliamente observadores. Y que el Perú tiene temas ampliamente valiosos y hacemos investigación justamente para eso, para transformar la realidad de un país, para mejorar la realidad de un país. La investigación no está para ser escrita en un papel y dejarla allí, sino que esa investigación se tiene que insertar en los sílabos de nuestras asignaturas. Tenemos que reconocer qué es lo que hacen nuestros profesores en la universidad y generar este diálogo abierto que muy bien la UCIL lo está haciendo, ¿no? Porque está generando visibilidad a estos trabajos que tanto esfuerzo y tiempo nos toman, ¿no? Y entonces creo que es oportuno dedicar en un momento para el diálogo como lo hemos hecho el día de hoy. Gracias, Ana María. Mauro, Gracias. ¿qué misión le dejas a los estudiantes universitarios a partir de esta investigación? Bueno, yo estoy enseñando el 9º ciclo, igual que tú, ¿no? 9º, 10º ciclo. Y una cosa que me gustó mucho de este último ciclo de verano fue el hecho de que un estudiante estuviera trabajando sobre una temática que no fuese Lima o Machu Picchu. Ella habló concretamente del trabajo que está haciendo un municipio en Huánuco, en un evento, en un festival cultural que se hace todos los años. Entonces, para decirlo rápidamente, Perú no es solo Machu Picchu y nosotros tenemos que llevar ese mensaje a nuestros estudiantes y ellos a su vez a sus pares extranjeros, porque nuestros estudiantes, lo bueno, que viajan mucho porque se relacionan con mucha gente de otras latitudes y eso permite justamente que ellos tengan, digamos, todo el cargamento y toda la resistencia para poder trasladarla y decir, somos esto, pero también somos esto y esto. Entonces, hay de dónde escoger. Tengo un amigo que se fue a Cusco, tenemos un amigo que se fue a Cusco hace 2 años, español, vio al torito, le fascinó, pero no fue sino hasta su última visita en este verano que se pudo tomar una fotito con un torito en una terraza, bueno, en un tejado de una casa, ¿no? Entonces, y estaba maravillado. Así que se llevó también sus peluches de torito de Pocará. Se llevó el recuerdo. Sí. La verdad que he quedado impresionado con la investigación, conmovido por la investigación. Gracias por investigar y por investigar aspectos que nos permiten conocer más a nuestro Perú. De verdad se los digo. Es algo fundamental que el peruano se reconozca en las realidades simbólicas, pero también en la investigación. Y ojalá que las personas que nos están escuchando, tú, a mis amigos del paper de la semana, que ahora no se queden pasivos, ¿no? Vayan ahora a la acción. Ya te están invitando a investigar más. Te están invitando a reconocer más estas realidades simbólicas. Este sentido de la renegociación. Este sentido de la resistencia cultural. Gracias, Ana María. Gracias, Mauro, por estar aquí conmigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal les ha parecido? Ya viene el equeco. Ya nos está dando una primicia, Ana María. Sí. Muchísimas gracias por compartir. Siempre compartir entre colegas es enriquecedor. Conocerlos, conocer el trabajo que están haciendo. Y estoy seguro que este diálogo que hemos tenido motivará a nuestros estudiantes a reconocer lo peruano, a valorarlo, a quererlo, como se dice criollamente, primero el Perú, después el resto, y luego a investigar. Muchísimas gracias por estar ahí. Este ha sido el segundo episodio del paper de la semana, el primero con invitados de lujo. Les agradezco una vez más a Ana María y Mauro, y conmigo será hasta un próximo episodio. Nos vemos.